Qué bueno verlos. Es un tiempo donde entendemos como casa, como iglesia, que en la comunión de los santos Dios se manifiesta, trae salud, trae bienestar, trae respuestas y trae soluciones para nuestras vidas. Quiero hablarles esta noche leí en estos días una historia en la Biblia, y toda historia de la Biblia, ¿cuál es el centro? El Señor, Jesucristo. Y cuando leía esta historia, hablaba de personas, pero el Señor ponía en mi corazón lo que sentía el Señor en lo que había vivido en esa historia con estas personas. Muchas veces la había leído y interpretaba un poco a la gente que rodeaba al Señor, sean su familia, sus amigos, gente que lo quería, gente contraria. Pero en esta historia, el Señor siente estas tres cosas. Siente que lo habían perdido. Siente que estaba lejos. Y siente que lo habían olvidado. Digo, ¿cómo uno puede perder a Dios? ¿Cómo uno puede alejarse de Dios? ¿Cómo uno puede olvidarse de Dios? Siendo que lo conocemos, ¿no? Siendo que hemos experimentado cosas, sabiendo que Él es nuestra verdad. Decía, Señor, y el Señor traía entendimiento y me hacía acordar varias palabras que escuché y que el Señor me daba en devocionales en este tiempo, que era que muchas veces vivimos enredados en situaciones con personas cotidianas, vivimos enredados en agendas, en cosas que tenemos que cumplir, vivimos enredados en nuestras propias responsabilidades, vivimos enredados en esforzarnos de hacer las cosas bien y muchas veces le hacemos sentir esto al Señor. Le hacemos sentir que lo hemos perdido, le hacemos sentir que estamos lejos de Él y le hacemos sentir que nos hemos olvidado de Él. Y digo, Señor, hablábamos en este tiempo de que Dios quiere que como iglesia tomemos responsabilidades. Y en esta noche quería invitarlos, como el Señor me invitó a mí, que cuidemos, ¿no? Cuidemos esta comunión que tenemos con Dios y que no le hagamos sentir esto. A veces nos olvidamos que el Señor es una persona y que siente. Que hoy estemos aquí no quiere decir que estemos cerca. Que hoy tengamos un pensamiento de que Dios está con nosotros no quiere decir que seamos cercanos a Él. Que pensemos de vez en cuando que Dios tiene un propósito con mi vida no quiere decir que no nos hayamos olvidado de Él. Quiero que vayamos a la historia. Está en Lucas capítulo 2, que si no me traía en este tiempo. Lucas capítulo 2. Verso 41. Y vamos a profundizar un poco sobre esto. Muchas veces hablamos de la responsabilidad que Dios tiene para con nosotros. Pero también nosotros en este tiempo tenemos que ir tomando responsabilidades porque Él quiere capacitarnos. Es una frase que el Señor puso en mi corazón hace muchos años. Tomar las responsabilidades, porque con la responsabilidad vendrá la capacitación para tu vida. Si no, te vas a sentir un incapaz. O sea que
nos vamos a sentir un poco inútiles en la vida. Si no tomamos responsabilidades con Dios, obviamente que el mundo nos obliga a tomar responsabilidades, pero Dios nos ha dado una libertad de elección para tomar responsabilidades o rechazarlas. Dios no nos va a obligar a eso. Recuerde esto, usted tiene una libertad de tomar decisiones todo el tiempo. Dios no quiere influir en sus decisiones. Pero, como le dije antes, tiene delante, dice que el Señor dijo, delante de vosotros está la bendición y está la maldición. Escojan una frase del Antiguo Testamento. Pero es clara. ¿Confíen en ustedes o realmente confíen de todo corazón en mí? Eso es lo que muchas veces nos olvidamos. Que creemos que solo que si pensamos en Dios, Dios va a estar con nosotros. Pensamos que si nosotros hacemos algo para Dios, vamos a tener el monopolio de la presencia de Dios. Y estamos equivocados. Que estemos congregándonos y siendo parte de reuniones no quiere decir que el Espíritu Santo more en nosotros. Muchos años de evangelio me di cuenta que la gente madura es la que pasa más tiempo en la presencia de Dios, no la que tiene más años. Es la que sabe invertir tiempo en Dios, la que sabe y tiene armada una agenda que tiene a Cristo como centro de todas las cosas. Esa es la persona que tiene la gracia de la presencia, que tiene cercanía, que tiene palabra, que se vincula con el Evangelio, que se vincula con la vida de Dios, que tiene encuentros con la verdad del Evangelio y la puede expresar, y que porta una vida de justicia y llena de verdad. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia tiene que hoy ser portadora de una vida de total justicia y de total verdad en todo lo que hace, en todo lo que siente y en todo lo que piensa. Libro de Lucas, capítulo 2, elegí porque Lucas fue un médico que fue comisionado para contar la vida del Señor, se convirtió en biógrafo, y dice que dice que él iba preguntando ciertas personas que estuvieron cerca del Señor y escribió todos los hechos de boca de ellos. Y elegí Lucas porque Lucas es, más que nada, tiene la infancia y la preadolescencia del Señor. Y acá vamos a ver que es muy probable que Lucas haya entrevistado a María y que lo que leamos ahora sean las palabras de María. Quien conocía más al Señor, ¿quién iba a ser? Su mamá y su papá. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino como de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre
¿me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvieron a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando leía esta historia, pensaba en el Señor. Dice que la primera vez que lo llevan a Jerusalén a una fiesta, lo llevan a una, podríamos decir, a una reunión con toda la familia. Su primera reunión con toda la familia, con todos sus parientes, ¿no? Iban a adorar al templo. Iba por primera vez al lugar donde el pueblo de Dios se encontraba con Dios. Y en ese lugar donde él se tenía que encontrar con Dios, pasa algo extraño. Siempre me pregunté, ¿qué pasó con María y José que pierden a Jesús? Personas llamadas por Dios para que fueran los tutores en la tierra del propósito de Dios, del Salvador, de aquel que cambió y va a seguir cambiando vidas y cambia el mundo. Digo, ¿qué pasó? Que dice que caminaron de vuelta y después de un día, yo siempre recuerdo a mi mamá y creo que no me dejaba ir más de 10 metros de ella. Aquellas que son madres, creo que todavía salgo a caminar con mi mamá y ¿dónde me agarra? Me tiene agarrado el brazo. Mamá, soltame el brazo. Me tira, voy a cruzar la calle y me tira así. Digo, se ve que habré sido medio que corría, pues ya, vamos a cruzar y siento, tac, el bracito como diciendo, tac. Los cuidados, digo, porque tienen eso las madres y los padres. Y me llamaba mucho la atención, pero también pensaba en el Señor. Aquella familia donde fue encomendada para cuidar al Señor, se olvidó de Él. Se fue lejos de Él. No puedo creer, decía. ¿Cómo puede ser que pierdan a Jesús, en la lejanía se olviden de Él y se den cuenta en la lejanía, cuando ya la angustia dice que le produjo angustia? Esta es la base de toda la vida del ser humano. Nosotros, sin Él, nada podemos hacer. A veces nos olvidamos de esto. Creemos que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios de estar en la iglesia, de congregarnos, de leer la palabra, de hacer las cosas, pero la base de todo esto que hacemos es que estemos en comunión con Cristo, si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Si todo lo que hacemos, nuestro servicio, nuestra vida, no está fundamentada en cuidar la vida de Dios en nosotros, en cuidar que el Evangelio, que la palabra viva, sea la que renueve nuestros pensamientos, la que dirija nuestros pasos, la que marque el cronograma de toda nuestra vida, el que marque la agenda de nuestra vida. Vamos a ir caminando y un día vamos a empezar a sentir angustia y nos vamos a preguntar por qué. ¿Por qué siento esta angustia? ¿Por qué hoy, será que me levanté mal, comí algo mal? No, porque a veces hacemos cosas o vivimos en rutinas fabricadas por nuestro yo, por nuestras fuerzas, por nuestros pensamientos. Ellos dijeron, estará con los primos, estará cuidado por la tía, estará seguro. Ellos pensaron. El yo nuestro nos hace pensar que muchas veces estamos en la voluntad de Dios.
nos hace pensar que todo va a estar bien, pero no es así. Yo digo, ¿cuántas veces sin querer le hice sentir esto al Señor? En mi vida, en las tomas de decisiones, en las cosas que hago supuestamente para Él. Le hago sentir que Él está lejos de lo que ministro. Siento que he perdido, que lo he perdido en alguna decisión, que lo he olvidado en mi corazón. Pensaba esto, lo meditaba muy interiormente. Lo primero que decía, Señor, perdóname si lo hice. Perdóname porque muchas veces la responsabilidad o las presiones o todo lo que nos pasa, todo el entorno, como le pasó a María, a José, se enfocaron en llegar a Jerusalén, en llevarlo a Jesús al templo, en presentarle todo lo religioso. Pero ellos, como vos y yo, su tarea principal era cuidar la vida, cuidar a Jesús, cuidar y que ese niño creciera bien al cuidado de ellos. Y que no sintiera esto, que no se sintiera abandonado, que no se sintiera lejos, que no se sintiera perdido. Son cosas que hoy necesitamos reflexionar como iglesia. Nuestra responsabilidad hacia la vida de Cristo. Dios viene hablándonos, dice, yo te voy a quitar todas las cargas, pero no tu responsabilidad. Para conmigo ni para los que te rodean. Vos tenés una responsabilidad para con Dios y tenés una responsabilidad con las personas que te rodean. Y la base para que hagas bien todas esas cosas es que tengas presencia de Dios en tu vida, que te encuentres todo el tiempo con Él, y que jamás te olvides que Él está con vos. Jamás. Que ninguna... pensaba, ¿por qué a veces nos olvidamos de Dios? Muchas veces lo perdemos a Dios en algún momento. O lo dejamos solo, o nos quedamos solos sin Él, sin su presencia. Porque muchas veces nos gusta ser entretenidos, como seres humanos, ¿no? Nos enganchamos y nos entretenemos con nuestros pensamientos, nos entretenemos con una serie. Claro, María y José se entretuvieron hablando con los parientes, estaban entretenidos, estamos en el templo, Dios está con nosotros, ya cumplimos, hicimos lo que las otras personas querían que hagamos. Estaban entretenidos en su entorno, pero perdieron de vista el propósito de Dios. Iglesia, nosotros no podemos perder el propósito. Cuando perdemos el propósito, nos alejamos. Nos alejamos de aquel que nos ama, de aquel que nos va a salvar, de aquel que nos va a librar de todo mal. Nos perdemos de la guía del Espíritu Santo. No hacemos caso al Evangelio, a la palabra de Dios, a lo que Él quería decirnos. Por eso, en esta noche quería que el Señor me decía, necesitamos tener responsabilidades espirituales para con Dios. Como iglesia necesitamos rever las responsabilidades espirituales. Vamos a ser probados, el Señor nos dijo, en responsabilidad. Si construimos con Él y si cuidamos nuestra relación con Él, vamos a terminar cuidando, decía, ten cuidado de ti mismo, dice. ¿Cómo nos cuidamos? Estando en el Señor. Estando en el Señor todo el tiempo, no dejando que nada nos aleje, que nada
nos haga perder tiempo de calidad con Él, en oración, sea ayuno, sea tiempo de lectura de la palabra, sea culto familiar. Que nada te aleje en este tiempo de la administración de la vida que Dios quiere traer a tu vida. Necesitamos ser capacitados. No podemos avanzar en esta etapa si no somos responsables hacia Cristo. Muchas veces yo me sentí así como el Señor, digo, me sentí lejos, he venido a la casa del Señor y me sentí lejos. He venido a la casa del Señor y me he dado cuenta que me he olvidado toda la semana del Señor. A todos nos pasó. Vine a la casa del Señor y me sentía un poco perdido, no sabía. Y es porque muchas veces tenemos como base de la vida todas las cosas externas y no al Señor. Es muy fácil perder, olvidar y alejarse de Dios. Es muy fácil con todas las cosas que el mundo nos presenta y nos quiere entretener todo el tiempo. Dice que María y José se dieron cuenta de su error. Y dice que fueron y lo buscaron entre los parientes. Ya dice, si no está con nosotros, tiene que estar con su familia. El Señor no estaba con su familia. ¿Dónde estaba el Señor? En el templo. Hasta ese momento era el lugar de encuentro con Dios. Hasta ese momento era el lugar donde se enseñaba la palabra. Donde estaban las personas que buscaban todo el tiempo al Señor. Iglesia, nosotros tenemos que ser ese lugar. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros tenemos que, en este tiempo, que el Señor se sienta cómodo en cada una de nuestras vidas. Que el Señor se sienta cómodo en mi corazón, que el Señor se sienta cómodo en mi mente, que el Señor se sienta cómodo con las emociones que tengo. Que todo pueda girar alrededor de Él en esta etapa. Tomemos esa responsabilidad. No es imposible. Lo que pasa es que a veces nosotros decimos, esto no va a cambiar en nuestra vida, mi familia va a seguir siempre lo mismo, quizá vaya 2 veces al mes a la iglesia, capaz que vaya los domingos, y lamentablemente tu vida no va a cambiar por esa decisión. Tu vida va a cambiar cuando tomes responsabilidad de tener comunión con Dios. Tu vida va a cambiar en tu casa orando, acá orando, adorándole. Las cosas van a empezar a ser transformadas, los ambientes van a ser renovados cuando el Señor no se sienta olvidado por vos, cuando el Señor no se sienta lejos de vos, cuando el Señor no se sienta que vos lo perdiste y que no querés tener comunión con Él. Las cosas cambian cuando nos volvemos a encontrar con Cristo, cuando tenemos esa responsabilidad todo el tiempo de estar en la presencia, de encontrar, Señor, todas las soluciones y las respuestas en la palabra de Dios, en el consejo de la oración, en el tiempo, tomarnos los tiempos para orar por cada cosa. No nos olvidemos que Él nos creó, que Él tiene un plan para cada una de nuestras vidas, que Él sabe todo lo que va a pasar de acá hasta que Él venga a buscarnos y que Él quiere capacitarte para que en cada etapa puedas haber una definición y un resultado de su voluntad en tu vida, no de tu voluntad. María y José por ahí dijeron, dejarlo entre los parientes estaba bien. Pero había un llamado de Dios que ellos tenían que cuidar ese propósito. Nosotros tenemos un propósito, iglesia. No nos olvidemos y tomemos la responsabilidad con ese propósito, que es cuidar la vida de Cristo en cada uno de nosotros.
Sencillamente es eso, decir, Señor, no quiero que estés lejos, no quiero perderme ninguna de tus ministraciones, ninguno de tus consejos, no quiero perderme ninguno de los tiempos de calidad, no quiero perderme nada de lo que viene del cielo en esta etapa de mi vida. Necesito de esas riquezas espirituales que vos tenés porque hay que solucionar un montón de cosas y hay que reconciliar un montón de cosas con Dios. Pero yo me hablaba la responsabilidad de que Dios no sienta que lo hemos olvidado, la responsabilidad que no sienta que lo hemos perdido, que no sienta que no sienta que lo hemos dejado de lado o lejos de nuestra vida. Y la única forma es tomando la responsabilidad de decir a nuestro ego, no. Quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Dice que lo encontraron en el templo y 3 días después, yo me imagino esos 3 días de angustia de un padre y de una madre. 3 días de angustia. Como me sale esa frase, no se lo deseo a nadie. Cuando nos pasa algo feo, dice, esto no se lo deseo a nadie. Creo que ellos habrán dicho esto. Pero creo que ahí empezaron a tener esa responsabilidad que ellos tenían que tener. Hay veces que pasamos tiempo de angustia para comprender la responsabilidad que tenemos que tener en el Señor. La angustia nos hace reflexionar, nos hace pensar, ¿a dónde lo perdí al Señor? ¿Qué tan lejos está el Señor? ¿Cuán olvidado lo tenía el Señor? A veces la angustia nos despierta para que podamos volver y volver a tener comunión con el Señor. Dice que cuando lo encontraron en el templo, hablando con los maestros de la ley, y dice que se asombraban de la inteligencia que él tenía. Jesús preguntaba mucho, pero también se maravillaban, ¿saben de qué? Que muchas veces lo pasé de largo. De sus respuestas. Cualquiera hace preguntas, pero el Señor tiene todas las respuestas. Yo me imagino ver gente grande que había estudiado todo el tiempo, o más que estudiado, ellos observan la ley. Ellos la miran, la observan a la ley. Pero cuando la ley viva estaba en ellos, delante de ellos, escuchaban las respuestas. Los fariseos, la gente, tenía la ley viva delante de ellos y escuchaba respuestas. Nosotros, cada vez que abrimos la palabra de Dios, es el único libro, siempre enseño en el seminario, es el único libro que podés leerlo en la presencia de su autor. Y podés recibir la respuesta viva en el mismo momento. Si espiritualmente vos querés escuchar la voz de Dios, lo vas a recibir. Dice que escuchaban no solo la inteligencia de cómo él hablaba, sino de las respuestas. Esto también es importante, iglesia. Nuestras respuestas no están en las personas, no están en los psicólogos, ni en otras cosas, ni en los sabios de este tiempo. Nuestras respuestas, como iglesia, tenemos que ir a buscarlas en Dios, en la vida de Dios. Nosotros, al portar la vida de Dios, traemos respuestas a este mundo. Nos podrán ver sabios, llenos de paz, inteligencia, pero tenemos respuestas cuando la vida del Señor habita en nosotros. Cuando tenemos comunión con Él, cuando Dios trata con nosotros, hay respuestas, no solo preguntas. Y dice que lo toman y le preguntan, ¿qué nos hiciste? ¿Por qué nos hiciste esto? Y el Señor le responde algo que
que tenemos que tener todo claro en nuestra vida. ¿No saben que en los negocios, que en los propósitos de mi Padre tengo que estar? No hay otro lugar donde se desarrolla la vida de Dios que es en la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu lugar y cuál es mi lugar en este tiempo? Los negocios del Padre. La voluntad de Dios. El propósito de Dios. Porque el propósito de Dios nos salva. El propósito de Dios nos sana. El propósito de Dios trae libertad en todas las áreas. El propósito de Dios cambia nuestra eternidad. El propósito de Dios es que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Ese es el propósito de Dios. Pero a veces estamos ocupados en tantas cosas, de ordenar nuestra vida, de construir nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros pensamientos, de construir lo que hay en nuestro corazón. Pero aprendamos que la vida nos va a enseñar a construir, a construirnos como templos del Dios viviente, lleno de su Espíritu Santo, lleno de palabras y palabras de vida eterna. Pero hay una responsabilidad que tenemos que tomar en este tiempo. De que el Señor nos sienta que lo hemos olvidado, que lo hemos perdido y que estamos lejos de Él. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 15. Para ir terminando. Dice que el Señor hablaba con todos, Él buscaba a las personas ya. Dice que muchos se acercaban a Él, que eran pecadores, que eran prostitutas, que era gente, y alrededor de ellos estaban los fariseos. Y los fariseos criticaban al Señor. Decían, ¿cómo habla con tales personas? Y el Señor le transmite una parábola. Dice, ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, si se le pierde una, no deja toda y la va a buscar? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, la trae y experimenta el gozo. Dios se compromete todos los días con nosotros al ir a buscarnos como el buen pastor. Este es un tiempo para dejar que el buen pastor nos encuentre y que Él se sienta gozoso cuando nosotros le abrimos el corazón, cuando le decimos, Señor, se haga tu voluntad y no la mía. Que Él sienta que lo amamos. Cada vez que nos congregamos no por una necesidad, sino porque quiero dedicar mi vida, mi tiempo y mis pensamientos a vos. Quiero estar en este redil, en este rebaño junto a mis hermanos y disfrutar de la cobertura y de tu protección. Quiero experimentar lo que experimentó David cuando escribió el Salmo 23. Quiero tener una experiencia espiritual que diga, me siento cuidado, me siento protegido, siento que me llevas a delicados pastos, que puedo beber las aguas de tu paz, esa agua de reposo, que sé que cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeré porque, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos asegura algo, que Él va a estar en todo tiempo con nosotros, en los buenos y en los malos. Dice que aún cuando estemos enfermos, dice que Él ungirá nuestra cabeza. Y aún en los momentos de dificultad, de peleas, dice que Él preparará la mesa delante de mis angustiadores. Él reconciliará todas las cosas con Él.
Somos como la oveja que a veces lo perdemos al Señor. Pero recuerda algo, Él te está buscando. Él nos está buscando para que maduremos y no nos perdamos más. No lo dejemos más solo. No nos olvidemos más de Él. Él nos está buscando para enseñarnos a no olvidarnos de Él. Él nos está buscando para enseñarnos a que no podemos olvidarnos de Él. A que no podemos perderlo a Él en esta vida. Porque si lo perdemos a Él, nada bueno va a suceder en cada uno de nosotros. Por eso en esta noche hay una responsabilidad nuestra, pero el Señor redobla la apuesta. Yo te salgo a buscar. Yo te salgo a buscar, sin importar lo que diga la gente, sin importar los juicios que haya sobre tu vida. Yo te vuelvo a buscar y no te voy a traer a la rastra, sino que te pongo sobre mis hombros y te saco las cargas, pero te voy a enseñar la responsabilidad de caminar al lado del buen pastor. Gracias, Señor, dije yo. Gracias porque es justo, lo que Dios hace es justo. Y todos fallamos, hermanos. Todos. Todos. Por eso hoy nos vuelve a buscar el buen pastor, para enseñarnos, para corregirnos, para que habitemos en comunión con Él y con esta familia espiritual. Quiero que te pongas de pie. Y puedas cerrar tus ojos y contestar al llamado en esta noche. ¿Querés volver? Había gente que criticaba lo que hacía Cristo, porque no entendía el amor eterno con el cual nos ama. Pero hoy nosotros somos agradecidos a ese buen pastor que nos busca y que le podemos pedir: no queremos perderte más, no me quiero perder más de hacer tu voluntad, no me quiero perder nada de lo que vos quieras hacer en mi vida. Quiero alinear en este tiempo mi agenda a tus tiempos. Quiero empezar a verte, empezar a escucharte, empezar a sentirte, empezar en este tiempo a vivir en plena comunión con vos, a descubrirte en oración, a descubrirte en la palabra, a descubrir la llenura de tu Espíritu Santo. Hoy Dios extiende sus brazos. Extiende sus brazos a cada uno de nosotros. Toma la responsabilidad de estar y Él te va a capacitar en todo lo que necesites. Que puedas en esta noche tener un tiempo de oración personal y darle gracias si estás siendo guiado por el buen pastor. Y pedirle para que cada uno de lo que hoy le conocemos permanezcamos en Él. Toma la responsabilidad de orar. Y si sentís que el Señor está lejano, si has perdido, si te has olvidado de algo, de alguna promesa que le has hecho, este es el tiempo de volver a disfrutar de los cuidados del buen pastor. Cerrá tus ojos y adoralo, y que Él y su Espíritu Santo te guíen.